Bueno, entonces en este video lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una extracción de muestras también, pero para después armar una tabla de datos datos agrupados, porque en el anterior eran datos simples, entonces ahora haremos para datos agrupados. Fíjense que yo aquí tengo una columna donde tengo puntuaciones de 100 alumnos, ¿verdad? En total son 100, aquí está, 100 alumnos en la asignatura castellano. Entonces quiero una muestra de tamaño 50. Entonces voy a colocar aquí la columna donde va a estar la muestra que voy a tomar y vamos a irnos entonces aquí en datos y en análisis de datos. En análisis de datos eligen muestra y le dan aceptar y abre esta ventanita, ¿verdad? Aquí yo estuve haciendo ya, este era del anterior, entonces acá fíjense, vamos a eliminar esto. Quitamos los rótulos para mostrarle de vuelta desde cero. Entonces aquí tendríamos que colocar el nombre de nuestra columna. Entonces vamos a verificar si esta columna ya tiene un nombre. Sí, fíjense, yo ya le puse un nombre a esta columna se llama castellano. Entonces ahí con eso sí vamos a poder hacer el análisis de datos. Vamos a muestra, aceptar y ahí sí, entonces aquí le llamamos a nuestra columna, ¿verdad? Que le pusimos ya el nombrecito. Acuérdense de marcar que él tiene rótulos, ¿verdad? Y el tipo de muestreo va a ser aleatorio y va a tener 50, tamaño de muestra va a ser 50. Y el rango de salida, este que está aquí, vamos a quitarlo, ¿verdad? El cursor tiene que estar siempre aquí y a partir de acá vamos a pedirle que vaya tirando los datos que está haciendo del muestreo aleatorio. Entonces le damos aceptar nada más y él ya automáticamente nos hizo, ¿verdad?, el sorteo de los 50 números que vamos a necesitar. Fíjense, ahí están 50 en total. Entonces a esta muestra, ¿verdad?, vamos a darle ahí un formatito y ya está. Obviamente que esta columna es la que vamos a utilizar siempre, entonces aquí vamos a ponerle también ya como nombre muestra para que podamos llamarle directamente. ¿Qué datos necesitamos para armar la tabla de distribución de frecuencias? Para armar la tabla de distribución de frecuencias necesitamos, ¿verdad?, calcular el valor máximo de, de estos datos. Luego necesitamos el valor mínimo también de estos datos. Necesitamos calcular el rango. Necesitamos la cantidad de intervalos. Entonces en este caso particular yo quiero que tenga 5 intervalos nada más, ¿verdad? Ya es más que suficiente. Y teniendo eso vamos a tener un ancho y obviamente posiblemente necesitaremos un ancho redondeado, ¿verdad? Eso puede ser que sí, puede ser que no, pero de todos modos entonces vamos a colocarlo aquí. Va a depender mucho de los datos que extraigamos de acá, ¿verdad? Entonces acá vamos a hacer estos cálculos, ¿verdad? Todo utilizando las fórmulas de Excel que ya habíamos visto. Entonces, para calcular el valor máximo, utilizamos la función max, ¿verdad? Y le llamamos a la columna donde están los datos. En este caso era la columna muestra y ahí ya me trae el valor máximo. Ahora abro otra vez aquí y voy a utilizar la función mínimo. Entonces ahora aquí también la columna muestra cuál es el valor mínimo de esa columna. En este caso es 33. Ahora entonces voy a hacer el rango. Entonces el rango es la resta entre el máximo y el mínimo valor. Y entonces ahí tenemos que es 38. Cantidad de intervalos dijimos que va a ser 5. Y hacemos el ancho del intervalo que va a ser 38 dividido 5. ¿No? Y en este caso sale 7,6. Y el ancho redondeado siempre tiene que ir para arriba, entonces en este caso mi ancho redondeado va a ser 8. Estamos, ¿verdad? Redondeamos para arriba. Perfecto, entonces ya tenemos todos los datos y ahora podemos armar la tabla. Para nuestra tabla vamos a tener un límite inferior y un límite superior. Entonces aquí voy a empezar con los límites inferiores y vamos a colocar el valor mínimo, ¿verdad?, que es 33. Entonces le doy ahí enter y aquí tengo que hacer el valor mínimo, que en este caso, o sea, el límite inferior más el ancho redondeado en este caso y menos 1, porque nosotros no vamos a repetir los números. Cuando se van a repetir, sí, no hace falta hacer esa resta del menos 1. Entonces,
Y siempre lo que voy a sumar es este valor 8, por lo tanto tengo que fijar eso con ese símbolo del dólar. Entonces aquí le doy Enter. Y aquí, entonces le voy a dar que va a ser siempre este valor más 1 para el límite inferior. Y ahí ya puedo estirar todos los valores hasta completar la cantidad de intervalos. En este caso tengo que tener 5 intervalos. Entonces voy a ir estirando y ahí se armó mi tablita. Fíjense, el valor máximo es 71 y mi tabla va hasta el 72. O sea, todos los datos están incluidos en esta tabla. Entonces no hay ningún problema con eso. Ahora vamos a ver qué frecuencias vamos a calcular. Obviamente si queremos hacer una tabla de distribución de frecuencias así completita, tenemos que calcular la frecuencia absoluta, relativa, porcentual y acumulada. En este caso particular yo solamente quiero la frecuencia absoluta y también quiero la frecuencia acumulada. En realidad quiero la frecuencia acumulada porque sin ella no voy a poder calcular la frecuencia absoluta, ¿verdad? En Excel, cuando vamos a trabajar con datos agrupados, necesitamos primero calcular la frecuencia acumulada y después, ¿verdad?, calcular la frecuencia absoluta. Eso viene después. Entonces estos son los intervalos. Ustedes le van a ir dando el formato que quieran a sus tablas. Si es posible, siempre denle un formatito, que tenga un color, que esté todo bien ordenadito para que llame más la atención y quede mejor. ¿Estamos? Ok, entonces aquí, y acá por último tenemos que colocar los totales, ¿no? Eso también siempre. Bueno, entonces acá ya tenemos lo que necesitamos y vamos a calcular. Entonces la frecuencia acumulada va a ser igual a la función frecuencia. Y de los datos, ¿dónde están mis datos? Están en la columna de muestra y esos datos deben ser menores que 40. O sea, me tiene que contar todos los valores que hay allí que sean menores que 40, ¿verdad? Y le damos Enter. Entonces ahí ya vamos quitando la frecuencia acumulada de ese primer valor. Estiramos la fórmula y para saber que está bien, el último, ¿verdad? La última frecuencia acumulada del último intervalo tiene que coincidir con el total. En nuestra muestra había 50 datos y la última frecuencia acumulada es 50. Entonces a partir de ahí vamos a calcular la frecuencia absoluta. La primera frecuencia absoluta es igual a la frecuencia acumulada, con ello no hay inconveniente. Ahora, para la segunda, entonces tenemos que ir restando. Entonces va a ser este menos el valor que estaba antes. Y ahí le damos Enter. Y una vez que tenemos eso, entonces ya podemos estirar todo. Fíjense, marcamos todo y sumamos y tiene que coincidir. 50 es igual a 50. Y perfecto. Entonces ahí ya tenemos también nuestra tabla de frecuencias. En realidad solamente frecuencia absoluta y frecuencia acumulada. Y ahora vamos a calcular algunas medidas, nuestra estadística de resumen en sí, ¿verdad? Entonces vamos nuevamente a los datos, al análisis de datos y vamos a elegir en este caso la herramienta que dice estadística descriptiva. Y aquí le damos aceptar. Y acá vamos a elegir cuál es el rango de entrada. No le damos nada que tenga que ver con esta tabla, ¿verdad? Cuando hacemos los cálculos en forma manual, nosotros nos guiamos directamente por nuestra tabla nomás. Ya, aquí en la tabla hacemos todos los cálculos, aquí hacemos todo. Pero como estamos haciendo de forma automatizada en Excel, entonces no nos guiamos por nuestra tablita que hicimos aquí, pero sí nos guiamos por la muestra que está acá. Entonces el rango de entrada para nosotros es esa columna muestra que está agrupada por columnas. Fíjense, cuando le dan así, él automáticamente ya marca aquí dónde está. Y obviamente le decimos que tenemos los rótulos en la primera fila, o sea, hay una celda donde están los títulos. El rango de salida vamos a colocarle que sea aquí nomás en esta misma hoja. Entonces voy a colocarlo por aquí. Este va a ser el cursor. Acuérdense que tiene que estar siempre allá abajo porque él cambia. Entonces aquí está el cursor y el rango de salida es este. Ok, y tenemos que marcar que queremos un resumen de estadísticas. El resto no hace falta todavía marcar nada. Entonces aquí más adelante vamos a ver qué significan esto y ahí vamos a marcar. Pero en este momento solamente marcamos el resumen de estadísticas. Y ahí le damos aceptar, ¿verdad? Y una vez que hicimos eso, él ya nos trae todo este resultado que tenemos aquí. Esto podemos llevarlo si queremos después por aquí.
¿verdad? Siempre llevo más para allá porque este tengo que abrir. Y acá ya tenemos los valores que necesitamos, ¿verdad? Tenemos la medida de tendencia central, que en este caso voy a marcar así en un color eh, amarillo, la media, la mediana y la moda. Fíjense, ¿verdad? La media 52,38, la mediana 51 y la moda también es 51, ¿verdad? Y fíjense ustedes algo muy particular aquí en la tabla de frecuencias. Nosotros cuando hacemos el cálculo manual siempre decimos que para calcular la moda tenemos que venir en el intervalo donde hay mayor concentración de datos, donde la frecuencia absoluta es mayor, y en este caso es el 21. Y el intervalo que contiene este 21 de frecuencia es del 49 al 56 y la moda es el valor 51, quiere decir que está dentro del intervalo, o sea, cumple todos esos requisitos de esos conceptos que nosotros veníamos diciendo siempre. Por eso siempre les digo que es importante verificar cuando hacemos en forma manual los ejercicios de que realmente esté dentro del rango que nosotros decimos que está, si corresponde o no. Entonces en este caso nos fijamos que al hacer de forma automatizada también ocurre eso. Entonces tenemos la mediana y la moda que son iguales, en este caso son 51. Y otro concepto importante que siempre decimos que las medidas de tendencia central giran en torno a un centro y fíjense que los valores son muy próximos, ¿verdad? 52,38 para la media, mediana y moda 51. Entonces están todos ahí alrededor. Ok, ahora las medidas de variación, fíjense que tenemos dos, desviación estándar y varianza. Entonces voy a marcar esto en este color. Y estas son las medidas de dispersión. Nuestra desviación estándar es 9,34 y la varianza es 87. También tenemos aquí el rango que nosotros ya habíamos calculado, que es 38. El valor mínimo es 33 y el máximo es 71, que también ya calculamos. La suma de todos los datos es 2619 y en total tenemos 50 datos en esa muestra. ¿Está? Entonces este es un resumen estadístico y aquí ya calculamos media, mediana, moda, desviación estándar y varianza sin necesidad de estar haciendo cálculos con las fórmulas. Ok, entonces en el próximo video veremos el tema de los gráficos como a modo de repaso nada más. Ya.